Recientemente se ha producido el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio. Algunos sabrán de quién estoy hablando. Otros quizás lo conozcan por su otra denominación, la del Papa Francisco. He de reconocer que no presté demasiada atención a este suceso que ha tenido tanta repercusión a nivel mundial. Y solamente tras buscar fotografías del evento pude ver que, de forma gráfica, la magnitud del acontecimiento. Y como hacemos casi todos hoy en día, pues recurrí a Google. Y en cuestión de segundos aparecieron cientos de imágenes del acto. Lo que salta a la vista es esa enorme repercusión que tuvo. Mandatarios de muchos países se desplazaron a Roma para rendir homenaje, incluso a aquellos que estaban en las antípodas de las creencias de este hombre. Una multitud se congregó en la ciudad del Vaticano para presenciar el entierro del que también era conocido como el obispo de Roma. Una última cosa que me llamó la atención en esta rápida recopilación de información fue que, por orden del propio Papa Francisco, el ritual del entierro fue más sencillo de lo habitual entre todas esas multitudes. No es el objetivo de este mensaje detenernos en ese acto que, aunque tiene sus particularidades propias de la religión católica, guarda bastantes similitudes con las exequias que se celebran al fallecer un alto mandatario, un rey o alguna estrella de fama mundial. Sin embargo, no pude evitar hacer un contraste. Pensé en esos entierros solemnes, cargados de protocolo y de reverencia, y lo comparé con el entierro de aquel que sabemos con certeza que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es precisamente el pasaje que nos ocupa en el día de hoy. Ya hemos podido considerar la muerte de Cristo en la cruz, una muerte que cumplía punto por punto el plan de salvación establecido desde la eternidad por el Padre. Una muerte que, como anticipaba el Salmo 85 en el versículo 10, hizo que la misericordia y la verdad se encontraran, la justicia y la paz se besaran. Los versículos anteriores de este capítulo 15 del Evangelio de Marcos, que venimos estudiando desde el versículo 21 al versículo 41, nos han mostrado las últimas horas de vida de Jesús, presentándonos al Rey siervo, entregando su vida en rescate por los que llegarían a reconocerle como Señor y Salvador. En tan solo 20 versículos se resumen 6 horas de sufrimiento extremo, clavado a una cruz, recordando que ya desde mucho antes, desde que fue arrestado en el huerto de Getsemaní, no había dejado de recibir castigo físico por parte de los alguaciles y los soldados romanos que lo custodiaban. Y sin embargo, en silencio soportó el dolor y la humillación, como muchas veces cantamos, plenamente consciente del sufrimiento y sin ceder ante las burlas ni los desafíos de quienes le observaban con desprecio. Cuando una gran oscuridad cubrió el lugar de la crucifixión, se manifestó la ira de Dios cayendo íntegramente sobre Jesús. Y solamente cuando el precio del pecado fue satisfecho, Jesús exclamó: consumado es, y con autoridad entregó Él mismo su espíritu. Es impresionante el misterio de la cruz, donde se hizo justicia, pero por la gracia de Dios no fuimos nosotros quienes recibimos el castigo y sí recibimos el perdón. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo resume a los corintios la sencillez y a la vez la profundidad del mensaje del Evangelio de Cristo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tomemos ahora nuestras Biblias y dirijámonos al pasaje que compartiremos en esta ocasión. Veremos ese segundo paso que a menudo pasamos por alto cuando hablamos de la muerte y resurrección de Cristo, su sepultura. Y procuraremos observar en el relato de Marcos cómo la providencia de Dios se halla presente en todo momento, incluso en el entierro del rey. Y como aclaración, aunque utilizo como título el entierro del rey, es importante señalar que empleo el término entierro en su sentido general de dar sepultura, porque sabemos que en realidad Jesús no fue enterrado bajo tierra, sino colocado en un sepulcro excavado en la roca. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, los versículos del 42 al 47. Marcos, capítulo 15, los versículos del 42 al 47. Marcos, capítulo 15, los versículos del 42 al 47. Y vamos a ponernos en pie para tener esta lectura. Repito, Marcos, capítulo 15, los versículos del 42 al 47. Dice así la palabra: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Hasta aquí la lectura de esta mañana, nos podemos sentar. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Sí, Señor y Padre Dios del cielo y de la tierra, no somos completamente conscientes, Señor, del privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra y de ser testigos de tu plan de salvación. Un plan de salvación que te glorifica a ti y del que somos simplemente unos beneficiados colaterales. Perdónanos cuando pensamos que somos los protagonistas de ese plan, en el que solamente participamos como beneficiarios, pero que tuvo un alto precio pagado única y exclusivamente con la sangre de tu Hijo en la cruz. Abre, Señor, nuestro entendimiento para saber ocupar nuestro lugar en este mundo en el que tú nos has colocado. Ayúdanos a ser testigos fieles de tu Evangelio, anunciando la muerte de Jesús según las Escrituras, anunciando que fue sepultado también según las Escrituras y que resucitó, todo ello conforme a tu palabra, para que toda la gloria y toda la honra descansen sobre ti y sobre tus obras. Y que el conocimiento de ti, Señor, nos ayude a incrementar nuestro temor de ti y a crecer en santidad delante de ti, de modo que nos podamos parecer cada día más y más a la imagen de tu Hijo. Señor, también rogamos por aquellos que nos visitan en esta mañana, pero que aún no te conocen o aún habiendo oído de ti, aún no te reconocen. Por favor, usa tu palabra para quebrantar sus corazones y que puedan reconocer que no eres simplemente la actividad de los domingos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay un elemento que no se menciona de manera explícita, pero que se percibe claramente en el desarrollo de todos los hechos bíblicos, es la providencia divina. El pastor
John MacArthur, en su libro La providencia es extraordinaria, define la providencia divina como el involucramiento continuo de Dios con su creación, mediante el cual Él preserva, gobierna y dirige todas las cosas para cumplir su propósito soberano. Cada paso que Jesús da hacia la cruz es fruto del plan perfecto de Dios Padre, en ese plan de salvación. Y es importante señalar que la participación de Cristo, lejos de ser la de una mera marioneta, se convierte en el ejemplo supremo de obediencia, sometiéndose voluntariamente a la voluntad del Padre en cada detalle de ese plan. Lo mismo va a suceder en el episodio de la sepultura de Cristo. Vamos a ser testigos de cómo Dios preserva en todo momento el cuerpo de su Hijo. A simple vista pudiera parecer un detalle menor, pero es necesario regresar al momento en el que Jesús entrega su espíritu para reflexionar sobre varios aspectos fundamentales. En ese instante ninguno de sus discípulos estaba con él, todos habían huido. Solo quedaban las mujeres quienes observaban desde lejos los últimos momentos de vida del Señor. Se daba además también la circunstancia particular de que era el día de la preparación de la Pascua. Y para que los cuerpos no permanecieran colgados en la cruz durante el día de reposo, pues aquel sábado era de gran solemnidad, como dice la palabra. Los judíos pidieron a Pilato que se quebraran las piernas de los crucificados y que fuesen después posteriormente retirados. Esta práctica de quebrar las piernas tenía un objetivo específico. Los crucificados morían por asfixia progresiva, ya que al estar suspendidos por los brazos, esto dificultaba la respiración de ellos. Al poder apoyarse en sus piernas lograban seguir respirando un poco más, pero al romperles las piernas ya no podían levantarse y la muerte se producía de forma más rápida. Eso fue lo que hicieron los soldados romanos. Rompieron las piernas del primer ladrón, luego del segundo, pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto. Por tanto, no le quebraron las piernas. Con esto se cumplía la profecía que podemos leer en el Salmo 34, en el versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Aún así, los soldados quisieron asegurarse de que realmente había muerto y no se encontraba simplemente desmayado. Y por ello, uno de ellos, de los soldados, perforó su costado con una lanza atravesando el pulmón. De la herida brotó sangre mezclada con agua, lo que confirmaba médicamente que Jesús había muerto. De haber estado vivo, la sangre habría salido de otro modo, de otra forma. El Evangelio de Juan describe con detalle estos acontecimientos, dejándonos claro que los soldados romanos encargados de la ejecución sabían perfectamente que Cristo había muerto. No estaba dormido, no estaba debilitado, estaba muerto. Pero ahora surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurriría con el cuerpo sin vida de Jesús? Vuelvo a repetir, sus discípulos habían desaparecido y las mujeres presentes, aunque fieles y valientes, en el siglo I no contaban con la autoridad legal para reclamar el cadáver sin el respaldo de una figura masculina. Por tanto, tampoco podían hacer nada. Además, los líderes judíos no permitirían que durante la Pascua y en la víspera del Sabbat permanecieran cuerpos colgados junto a Jerusalén en esa festividad del sacrificio del Cordero. Tampoco debemos olvidar que para los judíos el ser colgado en un madero era símbolo de maldición y por esta razón los ajusticiados, especialmente los considerados malditos según la ley, no siempre recibían una sepultura digna. Aún así, la tradición exigía que incluso los criminales fueran enterrados antes del anochecer.
tal y como establece Deuteronomio. Y algunas teorías sugieren que los cadáveres de los condenados podían ser arrojados en lugares como el valle de Hinón, al que llamaban Gehenna. Los que asistieron a los cultos de los jueves recordarán ese nombre. Gehenna, uno de los términos que el mismo Jesús empleó para referirse al infierno. Quienes escuchaban este término en su contexto original entendían la alusión inmediata a ese lugar donde se quemaban los residuos de animales, utensilios y desperdicios de la ciudad, un lugar donde el fuego era perpetuo y donde acababan aquellos a los que se decidía no dar correcta sepultura. Pero Dios no permitiría que esto ocurriera. La Escritura ya había anunciado que el Padre no dejaría que el cuerpo de Jesús fuera quebrado ni deshonrado más allá de lo sufrido en vida. Él lo iba a preservar hasta el final. Y aquí vuelve a manifestarse la providencia divina junto con la responsabilidad humana. Todos los personajes que hemos visto a lo largo del Evangelio actuaron con plena libertad y sin embargo sus acciones cumplieron los designios eternos de Dios. Es un misterio que yo no les voy a poder explicar. No hay razonamiento científico que lo abarque y solamente la fe puede comprenderlo. Y es en ese marco donde vemos aparecer a una figura inesperada, pero clave dentro del plan soberano del Señor. Versículo 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Quién era José de Arimatea? La palabra lo dice claramente, era un miembro noble del concilio, es decir, formaba parte del Sanedrín. Se trataba de un hombre influyente, con una posición económica acomodada y presumiblemente con poder entre los suyos. Pero hay un detalle que no podemos dejar pasar por alto. Esperaba el reino de Dios. Llama la atención esto, ¿verdad? Pero ¿quién era este hombre? Los otros evangelios amplían la información acerca de este hombre. El evangelio de Juan nos dice que José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo o por temor a los judíos. Este hombre, que pertenecía al Sanedrín, el mismo organismo que había condenado a Jesús, era en realidad su discípulo, aunque lo seguía en secreto. Y siempre que los creyentes nos referimos a este pasaje, se oyen innumerables intentos de justificar la idea de que puede haber un cristianismo secreto, una fe íntima entre Dios y uno mismo, sin que nadie más se entere. Es más, debemos admitir que en muchas ocasiones hemos recurrido a esta excusa para tranquilizar nuestras conciencias frente a nuestro silencio en la sociedad. Nos repetimos, se puede ser discípulo en secreto. Pero no podemos usar la palabra de Dios como el cemento para tapar las grietas de nuestra vida. La Biblia no es un manual de justificaciones personales, y mucho menos podemos reducirla a un simple conjunto de frases sin observar el contexto completo de lo que está ocurriendo. Este hombre, José, estuvo presente en el juicio de Jesús y, como nos dice Lucas en su Evangelio, no estuvo de acuerdo ni con la decisión tomada ni con el trato que se le dio al Maestro. Y aquí sucede algo asombroso. El que había sido discípulo secreto dejó de serlo en ese mismo instante. Jesús, recuerden, había sido completamente abandonado. Sus discípulos, abiertamente declarados, habían huido. Pero ahora el Padre Celestial va a usar a José de Arimatea como instrumento para preservar el cuerpo de su Hijo.
La Escritura dice que entró osadamente ante Pilato. El término original en griego es tolmao, que significa atreverse, ser audaz. Los romanos no iban a molestarse en retirar los cuerpos de la cruz a esas horas, y los judíos no iban a contaminarse tocando un cadáver la víspera del Sabbat. Había que actuar con rapidez porque las consecuencias habrían sido terribles. Aquel que había sido secreto dejó de serlo justo en el momento indicado para cumplir con el propósito de Dios. Se presentó ante Pilato sin tener parentesco con Jesús y pidió el cuerpo como si fuese de su parentela. Mientras tanto, el Sanedrín estaba vigilando, pues no querían que nadie se lo llevase y se intentara luego justificar una falsa resurrección. Vemos en los otros evangelios que José no fue el único. El evangelio de Juan también menciona la intervención de Nicodemo, sí, aquel fariseo que buscó a Jesús de noche, aquel que finalmente comprendió lo que significaba nacer de nuevo, no de carne, sino del Espíritu. Y aquel que es de Cristo, en el momento adecuado, no esconde a quién pertenece. Aquellos discípulos que también se escondieron, con el tiempo proclamarían valientemente la palabra de Dios. Los destinatarios romanos de este evangelio fueron exhortados a proclamar con valentía el mensaje del evangelio en los angustiosos momentos de persecución ante las autoridades romanas, con tolmao, con osadía, siendo audaces, como lo fueron José de Arimatea o Nicodemo. Los creyentes actuales somos exhortados también a proclamar el evangelio con valentía, sabiendo el incalculable valor de este mensaje. Probablemente ambos tenían una influencia considerable, ya que Pilato les permitió retirar el cuerpo. Sin embargo, vemos que Pilato se sorprendió al saber que Jesús había muerto tan pronto. Las ejecuciones por crucifixión solían prolongarse durante varios días, así que Pilato consultó al centurión encargado, quien le confirmó con exactitud del fallecimiento de Cristo. Podemos decir entonces que la muerte de Jesús fue plenamente certificada. Incluso Pilato recibió un informe directo antes de autorizar la entrega del cadáver. Instrumentos en manos de Dios, José y Nicodemo compraron lienzos y recogieron el cuerpo sin vida de Jesús. Al hacerlo se contaminaron ritualmente, quedando excluidos de participar en ese día de reposo. Sin embargo, por la gracia de Dios, estaban participando en algo mucho más grande, la nueva Pascua, la definitiva, la que verdaderamente libera al ser humano de la esclavitud del pecado, la Pascua del sacrificio de Cristo en la cruz y de su resurrección gloriosa. El plan de Dios es un plan informado y repetimos una y otra vez que Dios sigue un plan, pero surge una pregunta legítima: ¿cómo podemos estar seguros de que Él no iba improvisando conforme se desarrollaban los acontecimientos? El Antiguo Testamento es la prueba irrefutable contra toda esa idea de improvisación. Cientos de pasajes apuntan al Mesías y se cumplen con precisión, palabra por palabra, revelándonos esa providencia divina que tanto mencionamos. Y vuelvo a compartir con ustedes la definición que el pastor MacArthur da sobre la providencia para que recuerden a qué nos referimos. Isaías 53 nos ofrece un relato detallado de la muerte del Mesías, describiendo su actitud ante el sufrimiento y las implicaciones de su sacrificio. Ya lo hemos visto también en el Salmo 22, el reparto de sus ropas, ya lo comentamos cuando tuvimos ocasión de hablar de ello. Su clamor en medio de la angustia, todo ello anunciado,
siglos antes de que ocurriera. Pero no solo su muerte, sino también su sepultura estaba profetizada. Como solemos decir, Isaías 53 es el diario anticipado de la muerte de Cristo. Es el mapa profético de los eventos que debían suceder. Y leemos en Isaías 53, 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesús fue crucificado entre malhechores como si fuera un subversivo contra el Imperio Romano o las tradiciones judías. Sin embargo, no sería arrojado a una fosa común ni al basurero de Jerusalén. Su cuerpo no sería abandonado como el de un criminal más. Sería depositado en la tumba de un hombre rico. Su cuerpo sería tratado con dignidad y sería preservado. Una gran losa sellaría el sepulcro, una piedra que ningún grupo pequeño de personas podría mover con facilidad. Todo esto estaba previsto para dar total veracidad al siguiente acontecimiento que sucedería y que vertebra nuestra fe, la resurrección de Jesús. Su muerte fue públicamente comprobada y oficialmente certificada. Su cuerpo fue tratado de manera individual y su sepultura fue concreta, reconocible y única. En aquella tumba no había otros cuerpos que pudieran provocar confusión. Era imposible que un grupo reducido de hombres desplazara en secreto la piedra y robara el cuerpo para luego fingir una resurrección. Dios lo tiene todo absolutamente bajo control. Pero esto a nuestras mentes limitadas nos sigue generando confusión. Solemos pensar que todo está en orden solamente cuando las cosas nos salen bien. Si algo no ocurre como nos gustaría, llegamos a pensar que no está bajo el control de nadie. Porque según nuestro razonamiento, si Dios estuviera al mando, las cosas nos saldrían bien. Y precisamente por eso nos cuesta tanto descansar en la soberanía de Dios. Tanto si ocurren cosas que consideramos buenas como si parecen malas. Los seres humanos solo podemos ver las apariencias y las juzgamos según se alineen o no con los deseos de nuestro corazón. De ahí que nos desesperemos con facilidad y lleguemos a pensar que Dios reacciona a nuestras decisiones o errores. Y al final, casi sin darnos cuenta, acabamos culpándole de lo que sucede, como si su plan dependiera de nosotros. Todo esto refleja que no hemos comprendido del todo el misterio de la providencia divina que convive sin contradicción con nuestra responsabilidad como seres humanos. Y en lugar de reconocer que Dios permite determinadas situaciones para hacernos reflexionar sobre nuestra relación con Él y nuestra confianza real en su carácter, preferimos lamentarnos por lo que nos falta y le preguntamos con tono de reproche: Señor, ¿por qué permites que esto me pase? Pero Dios no nos debe explicaciones sobre nuestra vida. Y aunque no nos debe explicaciones, sin embargo, todo lo que Él ha querido revelarnos, lo ha dejado escrito en su palabra. Es decir, Él nos ha dado las explicaciones que necesitamos. La buscamos, nos acercamos a la palabra para conocer verdaderamente quién es Dios y aprender a confiar en Él sin importar las circunstancias. Porque la realidad es esta: Dios está encajando perfectamente cada pieza de la historia, como si se tratase de un gran puzzle cuyo diseño solo Él conoce por completo. Incluso en algo que a simple vista podría parecer secundario, como la sepultura de Jesús, Dios no perdió de vista las implicaciones eternas. Por eso cobra aún más sentido lo que dijo Jesús: aún vuestros cabellos están todos contados. Así que
Hermanos, no tomemos esto como una crítica a nuestra falta de confianza, sino como un llamado al ánimo y al crecimiento, a seguir confiando en Dios en todas circunstancias y a buscarle, de verdad. No desde un legalismo vacío que se limita a decir hay que leer la Biblia o hay que orar, sino desde un deseo sincero de conocerle más profundamente a través del estudio y la oración. Y no nos conformemos con decir que no tenemos tiempo. Aprovechemos las oportunidades que Dios ya nos está dando para conocerle mejor. Cada domingo tenemos el privilegio de contar con un material excelente preparado por el hermano Paul Wasser y el equipo de Hercry, que nuestro hermano Miguel expone con dedicación semana tras semana. Podríamos, aunque sea mínimamente, llegar a algo preparados. Podríamos encontrar en una semana de 7 días un momento para rellenar y trabajar en ese estudio. No por traerlo rellenado, por conocer a nuestro Dios. O también podríamos buscar momentos de oración antes del culto. Sé que el grupo de música, los ministerios de la puerta y de la cafetería ya lo están haciendo, pero ¿y el resto? ¿No podríamos aprovechar y apartar un pequeño tiempo con algún hermano para orar juntos? No son normas, no es legalismo, es aprovechar las oportunidades que Dios mismo nos está dando para conocerle aún más, para depender más de Él y para confiar más plenamente en su soberanía sobre nuestras vidas. Los jueves se están dando buenos estudios de la palabra y no estamos obligados a asistir, pero no dejemos de ver los cultos como oportunidades que Dios nos está dando para permitir la comunión, el servicio y también para poder ampliar el conocimiento de Él a través de su palabra. Y les recuerdo, el jueves es culto de oración para orar y para conocer también los motivos por los cuales la iglesia de Ciudad Alta está orando. Solo de esta manera podremos entender la necesidad de depender de Dios de forma absoluta y podremos confiar en que verdaderamente Él tiene todo bajo control. Todo seguía ocurriendo según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cada paso, cada evento, cada silencio formaban parte del plan divino. Pero ¿y los apóstoles de Jesús? ¿Dónde estaban aquellos que habían jurado no abandonarlo jamás? Seguían sin aparecer. Y podemos comprenderlo humanamente hablando. Había que estar en aquella situación para entenderlo. El ambiente era tenso, el peligro era real. Cualquiera que se identificara con Jesús podría acabar arrestado, humillado, incluso muerto. La cobardía de los discípulos no era excusable, pero sí entendible desde nuestra frágil naturaleza. Sin embargo, mientras ellos desaparecían del panorama, otros discípulos, los secretos, fueron valientes. Se manifestaron justo cuando hacerlo podía costarles todo. Justo cuando todo estaba en contra de declararse seguidor de Jesús, ellos dieron un paso al frente. Y no lo hicieron por emoción ni por buscar protagonismo. Lo hicieron motivados y movidos por una convicción profunda. Jesús era el Mesías y merecía honra incluso después de morir. Pero había otro grupo más, uno que solemos olvidar, aunque siempre estuvo presente, un grupo que en silencio, sin hacerse notar, permanecía fiel. También eran discípulos, también seguían a Jesús y me estoy refiriendo a las mujeres. Ya vimos en el versículo 41 que en los últimos momentos de vida de Jesús ellas permanecieron cerca de la cruz, no huyeron, no se escondieron. Y ahora, después de su muerte,
también van a desempeñar un papel fundamental en todo este proceso, como testigos silenciosos. Solamente quiero que se imaginen lo que podrían estar pensando esas mujeres cuando José de Arimatea y Nicodemo, dos miembros del Sanedrín, pidieron el cuerpo de Jesús y se lo llevaron para ponerlo en una tumba. Extrañeza, desconfianza, miedo. Habrían sido espías del Sanedrín que finalmente se hacían con el cuerpo de Jesús para deshonrarlo incluso después de muerto. Bueno, son solo suposiciones. Es posible también que ellas los conocieran. La palabra no lo especifica, no lo dice. Lo que podemos deducir de lo que leemos es que ellas conocían perfectamente la tumba de Jesús, ya que siguieron de cerca el proceso de su sepultura. Por tanto, ellas no se confundieron de tumba al ir a visitarlo posteriormente, como algunos afirman. No fueron a una tumba equivocada que por casualidad estaba vacía. Además, los líderes religiosos también se aseguraron de vigilar y marcar la tumba correcta para evitar que nadie robara el cuerpo. Una vez más, el Evangelio de Marcos destaca a estas mujeres, cuyo mayor mérito fue seguir a Jesús y servirle. Vivimos en un mundo profundamente influenciado por el feminismo. La sociedad impulsa que la mujer pueda hacer todo lo que desee y se proponga. Y quienes se atreven a marcar alguna diferencia en los roles entre el hombre y la mujer son automáticamente etiquetados como enemigos de la igualdad, como retrógrados o incluso como opresores. Por eso el cristianismo bíblico es tachado de machista e intransigente solo por buscar cumplir con el mandato de Dios que establece que la mujer no debe ejercer la enseñanza pública de la palabra en la congregación, lo que comúnmente llamamos predicar. Pero no porque valga menos, no porque tenga menos dones, sino porque Dios así lo ha establecido en su sabiduría. Pero eso que llamamos sociedad de forma impersonal y que finalmente es el conjunto de personas que interactúan los unos con los otros, contagia también a la iglesia local, provocando división incluso en el seno de la iglesia. Unos están a favor de que las mujeres prediquen, otros están en contra. Y olvidamos que la predicación no es una manifestación del fruto del Espíritu, sino una herramienta para la edificación de la iglesia. Que alguien predique no prueba su espiritualidad, pero una manifestación del fruto del Espíritu sí es seguir y servir a Jesús. Y eso es lo que hicieron estas mujeres. No predicaron a 3.000 personas como Pedro, no escribieron libros inspirados como Pablo, y sin embargo quedaron grabadas en las páginas del Evangelio como ejemplo de lo que sí se espera de un verdadero creyente, seguir y servir a Jesús. No solo son ejemplo para mujeres, también lo son para nosotros los hombres. En esta iglesia somos 61 miembros y solamente predican 3. Esto no significa que los demás tengan un papel menor. Podremos llegar al nivel de aquellas mujeres si seguimos y servimos al Señor, ni más ni menos. Por eso, hermanos, no midan su labor por su visibilidad ni por su volumen. Mídanla en función de su fidelidad en seguir y servir al Señor. Si haces una tarta, si sirves un café, si limpias un retrete, si tocas un instrumento, si diriges un ministerio, si organizas una actividad, si recibes críticas injustas, si las cosas no salen como esperabas, si rellenas un estudio bíblico, si te esfuerzas por estar en cada culto, si tu labor no es reconocida por nadie, hazte una sola pregunta. ¿Lo hago porque sigo y sirvo a Dios? Estas mujeres vivían según
un principio que Pablo luego enseñaría a los corintios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En conclusión, el entierro de Jesús fue muy particular, pero no fue un tiempo muerto entre su muerte y resurrección. Fue la confirmación de que incluso cuando parece que Dios no actúa, Él sigue interviniendo para que sus planes se cumplan. Claro, esto es fácil de aceptar cuando las cosas van bien, cuando vemos bendiciones, cuando la economía mejora, cuando decimos, gracias Señor porque me estás bendiciendo. Incluso llegamos a pensar que si agradecemos lo suficiente, Dios mantendrá las cosas favorables, como si se tratara de un contrato. Lo difícil es aceptar el control de Dios en las circunstancias adversas. ¿Cómo va a permitir Dios que mi trabajo sea un caos? ¿Cómo puede ser que tratando de actuar como Cristo la gente me desprecie? ¿Qué más tengo que hacer yo para que Dios vea que soy bueno y me favorezca? Caemos en estas preguntas y sí, caemos en la teología del poquito de prosperidad. No quiero ser millonario, solamente que me vayan bien las cosas, eso sí. Pero si leemos el capítulo 15 de Marcos con atención, nos damos cuenta de que Dios Padre entregó a su Hijo a la cruz por nuestros pecados y su Hijo aceptó hacer la voluntad del Padre. Nosotros no estábamos allí pidiendo señales ni burlándonos de Él como lo hicieron los principales y los judíos, también los romanos que presenciaron los acontecimientos. Pero hoy vivimos muchas veces como si lo hiciéramos, queriendo decirle a Dios cómo debería actuar en nuestra vida. Claro, seguimos y servimos, pero solamente en el tiempo que hemos reservado para Dios, a poder ser el domingo. Y si no me esfuerzo, pues bueno, mucho mejor. Porque si me esfuerzo es que ya no sale del corazón y a Dios no le va a agradar eso. Eso no es verdad. Y la providencia divina no anula nuestra responsabilidad. Cada burla, cada acto de valor, cada cobardía y cada fidelidad en el capítulo 15 fue hecho por personas responsables de sus actos, aunque formaba parte del diseño eterno de Dios. Entonces, ¿dónde nos encontramos nosotros dentro de ese diseño? Háganse esa pregunta. ¿Serviremos y seguiremos al Señor? ¿Estaremos listos para actuar en el momento preciso con los dones que Dios nos ha dado? ¿O seguiremos creyendo que como discípulos secretos solo debemos actuar cuando nos sentimos cómodos? El capítulo 15 termina con la muerte y sepultura de Jesús, pero el plan de Dios se completa en el capítulo 16, donde se manifiesta su resurrección. Y sí, ese era Jesús. Fue bajado de la cruz y fue depositado en una tumba perfectamente identificada, no era otro. Sí, confirmaron su muerte y esta fue certificada. Y sí, fue Jesús quien al tercer día, tras haber sido colocado en aquella tumba, resucitó. El otro día escuchaba un vídeo en YouTube de un científico que intentaba demostrar científicamente la existencia de vida después de la muerte. Hablaba de una entidad autoconsciente superior que articulaba todo el universo y no terminé de escucharlo. Hoy en día pocas personas te discutirán que hay algo después de la muerte. Muchos creen en un ser superior o incluso en varios. ¿A quién hay que convencer de eso?
Pero la ciencia no puede decirme quién es ese ser autoconsciente, ni cómo relacionarme con él. La Biblia, sí. La Biblia me presenta a Dios, me muestra quién es y cómo puedo conocerlo. Me explica cómo tener una relación con Él y qué ocurrirá cuando esta vida termine. Marcos 15 y 16 tratan el mismo camino que nosotros recorreremos también, muerte y, si estamos en Cristo, resurrección en su gloria. Así que si hoy estás aquí y llevas tiempo visitándonos, si asistes desde que eras un niño o un joven, no seas un discípulo secreto, porque puede que no seas discípulo en absoluto. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿En que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Crees que ahora está a la diestra del Padre? ¿Crees que debes entregarle tu vida y vivir solo para agradarle a Él y no a los hombres? Entonces hoy es el día. No te avergüences por no haberlo hecho antes. Este es el momento preciso. Sé valiente. Habla con alguien en quien confíes y dile, quiero bautizarme, quiero seguir y servir a Jesús. Oremos. Sí, Señor, soberano y eterno, vuelve, oh Dios, a enseñarnos con tu palabra. Rescatas nuestros pensamientos, siempre enfocados en nosotros mismos, para volver a dirigirlos hacia ti. Nos recuerdas que tienes el control de todas las cosas, que todo lo que sucede tiene tus propósitos. Y aunque escapa a nuestro entendimiento limitado, tenemos total responsabilidad sobre nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a actuar en obediencia a ti, conforme a tu palabra, y convéncenos día a día de confiar en ti, en tu santa voluntad, y que cualquier cosa que tú permites no es fruto del azar o de la casualidad. Señor, te pedimos por aquellos que aún has de llamar para hacerlos parte de tu pueblo. Que tu palabra, Señor, los convenza de justicia, juicio y pecado por la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Y si es tu voluntad, que ellos puedan rendirse ante tu magnificencia, confesando delante de todos tu santo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.